Hola. Recibí una solicitud de amistad en Facebook de una mujer que no conocía. No era algo que me pasara a menudo, pero al ver que teníamos algunos amigos en común, decidí aceptarla sin darle demasiada importancia. Apenas unos segundos después, recibí un mensaje suyo. Hola, no sé si esto te parecerá raro, pero creo que necesitas saber la verdad. Vi a tu esposa con mi esposo. El mundo pareció detenerse. Mi corazón latió con fuerza mientras releía el mensaje una y otra vez, tratando de encontrarle sentido. ¿Qué estaba diciendo? ¿Mi esposa? ¿Con su esposo? Mi mente empezó a trabajar a toda velocidad, tratando de recordar cualquier indicio, cualquier pista que me hubiera llevado a sospechar algo, pero nada. No podía ser. ¿De qué estás hablando?, respondí, los dedos temblándome sobre el teclado. No tardó en responder. Te lo explicaré todo, pero primero, ¿podemos hablar por teléfono? Esto no es algo que se diga por mensajes. Mi instinto me gritaba que algo estaba terriblemente mal, pero aún me aferraba a la posibilidad de que fuera un malentendido. Sin pensarlo más, le pasé mi número. Segundos después, mi teléfono vibró en mis manos. Hola, dije con voz tensa. Hola. Soy Natalia, su voz sonaba temblorosa, como si estuviera a punto de derrumbarse. No sé cómo empezar esto, pero vi a mi esposo con tu esposa. ¿Hoy? Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Dónde?, pregunté, tratando de controlar mi respiración. En casa de una amiga tuya, al menos eso es lo que ella te dijo, ¿no? Pero su amiga ya estaba allí cuando tu esposa llegó, con mi esposo. Me sentí mareado. No. No podía ser. Mi esposa me había dicho que pasaría el fin de semana con su amiga en una expo, algo que llevaba semanas planeando. Yo mismo la había llevado hasta allí. ¿Cómo podía ser posible? Estás segura de lo que viste, ¿verdad? Mi voz sonó más áspera de lo que pretendía. Sí. Y no solo yo. Llamé a la esposa de su amiga, y ella también lo confirmó. Mi esposo ha estado usando la casa de esa mujer como su punto de encuentro con tu esposa. Lo supe porque mi hija pequeña estaba con él cuando lo descubrí. Y ella conoce a tu esposa. Pensaba que eran amigas. Mi estómago se revolvió. La sola imagen de mi hija en brazos de esta mujer, sin saber que estaba siendo usada como una cortina de humo para encubrir la infidelidad de su madre, me revolvió el alma. Voy para allá, dije de repente, sin pensar. No lo hagas ahora. Él ya se fue. Natalia suspiró. Pero tenía que decírtelo. Lo siento tanto. Colgué sin decir nada más. Mi mente era un torbellino de pensamientos. Quería creer que esto era un error, pero la precisión con la que Natalia hablaba me hacía temer lo peor. Miré mi teléfono. Tenía que llamar a mi esposa. Le marqué de inmediato. Nada. Volví a intentarlo. Nada. Estaba evitando mis llamadas. El nudo en mi estómago se apretó con una intensidad insoportable. Lo sabía. Ella lo sabía. Y por eso no contestaba. En ese momento, comprendí la verdad. Mi esposa, la mujer con la que había construido una familia, me había estado engañando. Colgué el teléfono con los nudillos blancos de tanto apretar el aparato. No podía ser real. No ella. No mi esposa. Intenté volver a llamarla. Una vez. 2 veces. 3. Nada. Sabía que si no me enfrentaba a esto de inmediato, la duda me consumiría. No podía esperar. No podía quedarme quieto sin respuestas. Necesitaba verla. Sin pensarlo más, agarré las llaves del coche y salí de casa. El trayecto hasta la casa de su amiga fue un borrón de luces y pensamientos oscuros, cada uno peor que el anterior. ¿Desde cuándo pasaba esto? ¿Quién más lo sabía? ¿Me habrían estado viendo la cara durante años? Mi mente se iba llenando de imágenes que no quería imaginar, pero que ya no podía evitar. Mi esposa, con otro hombre. Mi esposa, riéndose. Mi esposa, mintiéndome cada día como si nada. Cuando llegué, la casa estaba en silencio.
El coche de su amiga estaba estacionado frente a la entrada, pero el de mi esposa no. Se había ido. Respiré hondo y me bajé del coche. No me iría sin respuestas. Toqué la puerta con fuerza. No hubo respuesta. Volví a tocar, esta vez más fuerte. Después de un momento, se escucharon pasos y la puerta se abrió lentamente. La esposa de la amiga de mi mujer apareció en la entrada. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Parecía haber llorado. «Hola», dije con la voz seca. Ella asintió con un gesto de la cabeza, como si supiera por qué estaba allí. «Pasa», murmuró con voz quebrada. Entré a la casa, sintiendo la tensión en el aire. No necesitaba palabras para saber que lo que Natalia me había dicho era cierto. «¿Desde cuándo?», pregunté, sin rodeos. La mujer tragó saliva, como si estuviera reuniendo fuerzas. «No lo sé exactamente», admitió. «Pero hace meses, tal vez más». Mis puños se apretaron por instinto. «¿Meses?» Todo este tiempo, mientras yo trabajaba para mantener a nuestra familia, mientras cuidaba de nuestros hijos, mientras creía en ella, ella estaba con él. «¿Tu hija estaba aquí cuando pasó?», pregunté, mi voz temblando de rabia y dolor. La mujer asintió, con lágrimas en los ojos. «Sí. Pensaba que estaban aquí como amigas, que pasaban tiempo juntas. Nunca sospeché nada hasta hoy». Me pasé la mano por la cara, sintiendo el peso del engaño caer sobre mis hombros. Mi esposa había usado a nuestra hija como excusa para estar con él. «¿Sabes dónde está ahora?». La mujer negó con la cabeza. Se fue rápido en cuanto vio que Natalia la había descubierto. «No sé a dónde». Asentí lentamente. Sabía dónde encontrarla. «Gracias», dije, dándome la vuelta para salir. «Lo siento tanto», susurró ella antes de que cerrara la puerta. Salí de la casa sintiendo que mis pies apenas tocaban el suelo. Meses. Todo este tiempo, me había acostado al lado de una mujer que tenía otro hombre en su vida. Me había besado, abrazado, mirado a los ojos, mientras dormía con él. Y ahora, me evitaba. Porque sabía que la había descubierto. Pero no podía escapar para siempre. Subí al coche y arranqué, con una sola dirección en mente, nuestra casa. No importaba lo que intentara, tarde o temprano, tenía que volver. Y cuando lo hiciera, estaría esperando. Manejé de vuelta a casa con la mente nublada por la rabia y la traición. Cada kilómetro que recorría sentía que la verdad se volvía más insoportable. Mi esposa. Mi familia. Nuestra vida. Todo una mentira. No sabía cómo iba a reaccionar cuando la viera. No sabía si gritaría, si me quebraría, si exigiría explicaciones o si simplemente la vería con desprecio. Lo único que tenía claro era que ella no podía seguir fingiendo. Cuando llegué, la casa estaba en penumbras. Miré el reloj. Casi medianoche. El auto de mi esposa aún no estaba. Me bajé del coche y entré en silencio, sintiendo la frialdad de la casa como nunca antes. Fui directo al cuarto de mi hija. Dormía profundamente, su respiración suave llenando la habitación. Me acerqué y le acomodé el cabello con cuidado. Ella no tenía la culpa de nada. Volví a la sala y me desplomé en el sofá, con la mirada fija en la puerta. La esperaría. El tiempo pasó lento. Cada minuto se sentía como una eternidad. ¿Dónde estaba? ¿Con él? ¿Inventando una excusa? Finalmente, a la 1:37 de la madrugada, escuché el ruido del auto estacionándose en la entrada. Mi corazón latía fuerte, acelerado, pero mi mente estaba clara. Me puse de pie y esperé. Las llaves tintinearon al girar la cerradura y la puerta se abrió. Mi esposa entró con el cabello ligeramente desordenado, el bolso colgado en el hombro y el celular en la mano. No me había visto aún. Dio un paso dentro y, cuando alzó la vista, su rostro palideció. Yo estaba ahí, de pie, en medio de la sala, observándola. Por un momento, nadie dijo nada. El silencio era insoportable. ¿Dónde estabas?, pregunté, mi voz controlada, pero con un filo helado. Ella pestañeó, tratando de recuperar la compostura.
Te dije que estaba con mi amiga. No mientas. Su rostro se tensó. ¿De qué hablas? Di un paso adelante, sintiendo la rabia arder en mi pecho. Se lo de él. Sé que no estuviste con tu amiga. Sé que usaste a nuestra hija como excusa durante meses para verte con él. Sé todo. Su mandíbula se apretó. Su mirada pasó de la sorpresa al miedo, y luego a la negación. No sé de qué estás hablando, dijo, pero su voz titubeó. ¿Quieres que te lo repita? Espeté. Sé lo que hiciste. Natalia me lo dijo. El color desapareció de su rostro al escuchar ese nombre. ¿Yo? No hay excusas. No hay mentiras que puedan tapar esto. Te llamé. No contestaste. Te mandé mensajes. Te fuiste sin decir nada porque sabías que te habían atrapado. Mi esposa apretó los labios y miró hacia el suelo. No es lo que crees. No te atrevas. Rugí. Ella dio un paso atrás. Nunca me había visto así. ¿Sabes lo peor de todo? Dije, con un amargo nudo en la garganta. Que usaste a nuestra hija como tu coartada. Que la metiste en tu mentira. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo no quería que esto pasara así. ¿Así? ¿Cómo? ¿Que te descubrieran? ¿Por qué no me vengas con que te arrepientes? Si te arrepintieras, no habrías seguido haciéndolo por meses. Se llevó las manos al rostro, respirando entrecortadamente. Por favor, déjame explicarlo. La furia en mi pecho era insoportable. Explícalo. Dime cómo justificas destruir nuestra familia. Dime cómo te paras frente a nuestros hijos y les dices que lo que hiciste está bien. Ella sollozó. No quería hacerte daño. Solté una risa amarga. Pues lo lograste. Silencio. Un vacío insoportable. Ella sollozaba, pero yo ya no sentía compasión. Ya no. Quiero el divorcio, dije finalmente, con voz firme. Sus ojos se abrieron de par en par. No. Por favor, no tomes una decisión así. La tomaste tú cuando decidiste engañarme. Las lágrimas corrían por su rostro, pero yo no podía sentir nada más que desdén. Mañana hablaremos de los niños. Por ahora, duerme en el cuarto de huéspedes. Por favor, no hagas esto. No. Tú lo hiciste. Sin más que decir, subí las escaleras, dejando atrás el sonido de su llanto. La mujer que había amado, la que había construido una vida conmigo, se había convertido en una extraña. Y yo, aunque destruido por dentro, había tomado la decisión correcta. Ya no habría más mentiras. No dormí esa noche. Me quedé en mi habitación, sentado al borde de la cama, con la mirada perdida en la oscuridad. El eco de su llanto seguía resonando en mis oídos, pero ya no me importaba. Había pasado de la furia al vacío en cuestión de horas. Ya no sentía dolor. No sentía nada. La traición tenía una forma extraña de desgarrarte. Al principio te quema, te consume, te ahoga en rabia e impotencia, pero luego, solo queda la nada. Un silencio gélido. Mi esposa estaba a solo unos metros, encerrada en el cuarto de huéspedes, suplicando en su mente que esto fuera un mal sueño. Pero no lo era. Era la realidad que ella misma había creado. El despertar. Cuando el sol empezó a iluminar las cortinas, me levanté sin hacer ruido y fui a la cocina. Preparé café, me serví una taza y me quedé mirando por la ventana. A lo lejos, vi el coche de mi esposa estacionado en la entrada. La misma mujer que anoche me pedía otra oportunidad había pasado meses burlándose de mí. Mi hija bajó las escaleras bostezando. «Papá, ¿mamá ya volvió?» Su voz inocente me hizo tragar en seco. «Sí, cielo», respondí con suavidad. «Está descansando un poco». Mi hija asintió y se sentó a desayunar. Me quedé de pie, observándola. Ella no tenía la culpa de nada. No podía permitir que esto la destrozara. «Papá, ¿podemos ir al parque hoy?», preguntó con una sonrisa. Asentí sin dudarlo. Por supuesto. En ese momento, escuché la puerta de la habitación de huéspedes abrirse.
Mi esposa apareció en el pasillo, con los ojos hinchados y la expresión desencajada. Me miró con una súplica silenciosa. Pero yo ya no era el hombre que había sido ayer. Podemos hablar cuando la niña no esté presente, dije en voz baja, para que solo ella me escuchara. Ella asintió, con la esperanza brillando en su rostro. Esperanza que iba a aplastar la conversación final. Horas después, cuando mi hija estuvo entretenida con sus juguetes en su habitación, mi esposa y yo nos sentamos en la sala. Ella parecía más tranquila, pero su mirada aún reflejaba miedo. ¿Es definitivo?, susurró, con la voz rota. Sí. Un sollozo quedó atrapado en su garganta. Pero, tenemos una familia. ¿Qué destruiste tú? Cerró los ojos con fuerza, como si mis palabras la golpearan físicamente. Fue un error. No, la interrumpí. Un error es un beso robado, un momento de debilidad. Lo tuyo fue un engaño planeado. Lo hiciste por meses. Lo repetiste tantas veces que ya ni recuerdas cuántas. Bajó la cabeza, avergonzada. Nunca quise hacerte daño. Y sin embargo, lo hiciste. Se frotó las manos, buscando una salida, una excusa, algo que la hiciera quedar menos culpable. Pero no había nada. Voy a pedir el divorcio. Vamos a hacer esto de la manera más sencilla posible, por los niños. Alzó la vista con terror. ¿Me vas a quitar a mis hijos? Me reí sin humor. No soy como tú. No les haría daño. No voy a separarlos de su madre, pero tampoco voy a permitir que uses a nuestra hija como excusa para seguir con tu mentira. Sus labios temblaron. ¿No podemos intentarlo de nuevo? La miré fijamente. No. Y ahí, en ese instante, supo que todo estaba perdido. Había cometido el error de su vida. Y ya no había marcha atrás. Después de esa conversación, todo quedó dicho. No hubo más súplicas, no hubo más excusas. Ella entendió que ya no había retorno. Durante los días siguientes, empezamos a hablar de la parte más difícil, el divorcio. No hubo gritos. No hubo insultos. Solo una frialdad absoluta. La mujer con la que había compartido años de mi vida ahora era solo una persona más en la casa. Dos extraños cohabitando bajo el mismo techo, esperando el momento de romper definitivamente el lazo que un día creí inquebrantable. La primera decisión. Mi prioridad eran los niños. Ellos no debían sufrir las consecuencias de sus actos. No era justo para ellos. Pero para mí sí lo era. Fui al banco y abrí una cuenta separada. Hablé con mi abogado, moví mis finanzas y aseguré que, cuando todo terminara, ella no pudiera tocar ni un centavo más de lo necesario. No la iba a dejar en la calle, pero tampoco iba a permitir que se beneficiara de mi trabajo. Cuando regresé a casa esa tarde, la encontré en la cocina, con los ojos enrojecidos. Vi que separaste las cuentas, dijo con la voz débil. Me apoyé en el marco de la puerta. Sí. Ella tragó saliva. ¿Así de fácil me vas a borrar de tu vida? Tú fuiste la que nos borró primero. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no me conmovía. Había llorado demasiado por ella. La separación oficial. 2 semanas después, ella se mudó a casa de su hermana. El día que se fue, no hubo despedidas cariñosas. Solo el ruido de sus maletas arrastrándose por el pasillo. Mi hija la abrazó fuerte antes de que se fuera. No entendía todo lo que pasaba, pero sabía que algo estaba mal. ¿Cuándo vuelves, mami?, preguntó con inocencia. Ella la besó en la frente, pero no respondió. Cuando la puerta se cerró tras ella, sentí una paz que no había sentido en meses. Era el final de algo doloroso, sí. Pero también era el inicio de mi nueva vida. El renacer. El primer mes sin ella fue extraño. Por costumbre, despertaba esperando verla a mi lado. Pero la cama estaba vacía. Por costumbre, esperaba su mensaje preguntando cómo iba mi día. Pero no llegaba. Y poco a poco, el dolor se convirtió en alivio. Me enfoqué en mis hijos. Ellos eran mi única prioridad ahora. Empecé a dedicarme más al trabajo, a mejorar mi rutina,
a enfocarme en mí mismo. Y lo más importante, me prometí nunca más perderme en alguien que no me valorara. El giro inesperado. Un día, recibí un mensaje de un viejo amigo. Hermano, ¿te interesa una nueva oportunidad de trabajo? Sé que has pasado por mucho, pero esto puede cambiarte la vida. No lo pensé 2 veces. Era el momento de avanzar. Me llamaron para una entrevista en una empresa que siempre había admirado. Un cargo más alto. Un mejor salario. Un nuevo comienzo. Me preparé con todo lo que tenía. Esta era mi oportunidad de demostrar que mi vida no solo seguía adelante, sino que estaba mejor que nunca. El día de la entrevista, cuando salí de la oficina con una sonrisa, supe que lo había logrado. Ya no era el hombre que fue traicionado. Ahora era un hombre que estaba construyendo algo mucho mejor. El día que recibí la oferta de trabajo fue el primer momento en meses en el que sentí que estaba ganando. Después de todo el dolor, la traición, el caos de mi vida destrozada, finalmente algo salía a mi favor. Era un puesto directivo en una empresa reconocida, con un salario que triplicaba lo que ganaba antes. ¿Ironía del destino? Quizás. Mientras mi exesposa luchaba por reorganizar su vida sin el apoyo que le había dado durante años, yo estaba ascendiendo. Y esta vez, lo hacía solo. El encuentro inesperado. Pasaron los meses. Mi nueva rutina me hizo olvidar los fantasmas de mi pasado. Hasta que un día, la volví a ver. Estaba en un centro comercial con mis hijos, comprando ropa para ellos, cuando la reconocí entre la multitud. No estaba sola. Estaba con él. El hombre con el que me había engañado. Y lo peor, mi hija también lo vio. «Mamá», gritó emocionada y corrió hacia ella antes de que pudiera reaccionar. Mi corazón se congeló. Mi exesposa se giró al escuchar la voz de nuestra hija y, cuando me vio, su rostro palideció. Se notaba nerviosa. Culpable. Y el tipo a su lado, ese hombre que había destruido mi familia, me miró incómodo, como si supiera que no tenía derecho a estar allí. Pero yo ya no era el hombre que había sido meses atrás. No sentí rabia. No sentí dolor. Solo indiferencia. Me acerqué despacio, con la calma de alguien que ya no tiene nada que perder. «Hola», dije con voz neutra. Mi hija abrazó a su madre sin notar la tensión en el aire. Ella me miró con desesperación, como si temiera lo que fuera a hacer. Pero yo solo sonreí. Porque yo ya había ganado. Miré a mi hija con ternura y acaricié su cabeza. «Vamos, cariño. Terminemos de comprar lo que necesitas». Mi ex parpadeó, sorprendida por mi reacción. Yo ya no era el hombre destrozado que había llorado su traición. Yo era un hombre libre. El hombre que ella perdió. Y por primera vez, ella lo supo. Un nuevo destino. Esa noche, mientras mis hijos dormían, recibí una notificación en mi teléfono. Un mensaje de mi ex. «¿Podemos hablar?». Sonreí, negando con la cabeza. No. Ya no había nada de qué hablar. No respondí. En cambio, abrí otro mensaje. Uno de mi jefe, confirmando que la empresa quería enviarme a una conferencia internacional como parte de mi ascenso. Un evento donde conocería a los empresarios más importantes del país. Un evento que marcaría el siguiente paso en mi vida. Mi ex se quedó atrapada en su propia miseria. Yo, en cambio, seguía subiendo. Y lo mejor de todo. Sin ella. Ignoré el mensaje de mi ex. No porque quisiera lastimarla, sino porque ya no importaba. Mi vida ya no giraba alrededor de su traición, de su arrepentimiento o de las mentiras que alguna vez me creí. Ahora, todo giraba alrededor de mí. De mi crecimiento. De mi éxito. De mis hijos. De mi futuro. El viaje que lo cambió todo. Días después, abordé el avión rumbo a la conferencia internacional. Mi empresa había pagado todo. Hotel de lujo, acceso a los mejores eventos y la oportunidad de conocer a las personas más influyentes del sector. Estaba en un mundo al que nunca imaginé pertenecer. Recuerdo que la primera noche, mientras miraba la ciudad iluminada desde la terraza de mi habitación, pensé en lo diferente que era todo ahora.
Meses atrás, estaba atrapado en una vida que me hacía creer que la estabilidad era suficiente. Que el amor era aguantarlo todo. Que mi familia era mi ancla, cuando en realidad había sido mi prisión. Ahora, era libre. Y estaba listo para descubrir hasta dónde podía llegar. La mujer que no esperaba conocer. En la cena de bienvenida del evento, me senté solo en una de las mesas, observando el desfile de empresarios y ejecutivos que se movían entre ellos con confianza. Yo era el nuevo, el desconocido. Hasta que ella apareció. ¿También te sientes fuera de lugar en estos eventos?, dijo con una sonrisa divertida. La miré sorprendido. Era una mujer de mi edad, segura de sí misma, con una elegancia natural y una mirada que transmitía inteligencia. Digamos que todavía me acostumbro a este mundo, respondí, con una sonrisa de lado. Ella extendió la mano. Soy Isabel. Tomé su mano, sintiendo una energía distinta, algo que no había sentido en mucho tiempo. Yo soy. Por un instante, dudé. Por años, había sido el esposo de, el padre de, el hombre que trabaja sin descanso por su familia. Pero ahora, era solo yo. Soy Alejandro, dije, presentándome con mi nombre, sin títulos, sin etiquetas. Ella sonrió. Y en ese momento, supe que mi historia apenas comenzaba. Había algo diferente en Isabel. No era solo su seguridad o la forma en que se movía entre la gente sin esfuerzo. Era su energía. La manera en que me miraba directamente a los ojos cuando hablaba. Como si realmente me viera. Algo que mi ex dejó de hacer hace mucho tiempo. Durante la cena, conversamos de todo. Trabajo, viajes, libros. Pero lo que más me sorprendió fue lo fácil que era hablar con ella. Sin presiones. Sin segundas intenciones. Por primera vez en mucho tiempo, disfrutaba la compañía de una mujer sin sentir que era parte de un juego de mentiras. Y eso lo cambiaba todo. El momento que me hizo darme cuenta. Cuando la cena terminó, Isabel y yo seguimos hablando en la terraza del hotel. La ciudad brillaba bajo nosotros, y el aire fresco traía una sensación de calma que no había sentido en años. No pareces el tipo de hombre que siempre ha estado en este mundo, dijo, observándome con curiosidad. Sonreí de lado. No lo soy. Hace unos meses, mi vida era completamente diferente. ¿Y ahora? Respiré hondo. Ahora estoy aprendiendo quién soy sin que otros definan mi vida. Ella asintió, como si entendiera exactamente a qué me refería. Y entonces, ocurrió. Un gesto simple. Su mano sobre la mía. No fue un movimiento apresurado ni forzado. Solo un contacto ligero, casi imperceptible, pero lo sentí en cada fibra de mi ser. Después de meses de caos, de traición, de levantarme de las cenizas. Me di cuenta de algo importante. Había espacio para algo nuevo en mi vida. Y no tenía que ver con venganza o demostrarle nada a nadie. Era solo para mí. La llamada que no atendí. Cuando regresé a mi habitación esa noche, mi teléfono vibró. Mi ex. No atendí. No porque aún sintiera rabia. Sino porque, por primera vez, no me importaba. Había pasado página. Y ahora, lo único que me interesaba era lo que vendría después. Ignorar la llamada de mi ex fue un acto pequeño, pero simbólico. Porque ya no tenía poder sobre mí. Ya no vivía en el pasado, tratando de entender por qué me hizo lo que me hizo. Ahora solo importaba mi futuro. Y el futuro se veía brillante. El regreso a casa. Volví de la conferencia con una mentalidad completamente distinta. No era solo el ascenso. No era solo la posibilidad de haber conocido a alguien como Isabel. Era el hecho de que, por fin, estaba construyendo la vida que merecía. Al llegar a casa, mis hijos corrieron a abrazarme. Ellos eran mi motor. Ellos me recordaban cada día que, sin importar lo que pasó, yo tenía una razón para seguir adelante. Pero entonces, en medio de la normalidad de la tarde, el timbre sonó. Abrí la puerta. Y allí estaba ella. Mi ex. La última conversación. Se veía diferente. Más delgada, más cansada. Pero lo que más me impactó fue la expresión en su rostro.
No era arrogancia. No era enojo. Era derrota. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz temblorosa. Asentí. Nos sentamos en la sala, y por primera vez en mucho tiempo, hubo silencio entre nosotros. Ella fue la primera en hablar. Te vi el otro día en el centro comercial. Con los niños. Y vi tu sonrisa. No respondí. Nunca te había visto así antes, susurró. Tan, en paz. Exhalé lentamente. Porque lo estoy. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Quiero decirte algo que nunca tuve el valor de admitir. La miré fijamente. Adelante. Se frotó las manos, nerviosa. Cometí el peor error de mi vida. Pensé que lo que tenía contigo siempre estaría ahí. Pensé que eras seguro, que nunca te irías. Y fui egoísta. Desvió la mirada. Me equivoqué en todo. Hubo un tiempo en el que haber escuchado esas palabras me habría significado el mundo. En el que habría sentido satisfacción, o incluso esperanza. Pero ahora. Solo sentía indiferencia. No puedo cambiar lo que pasó, continuó. Pero quería decirte que lo lamento. De verdad. La miré a los ojos. Y por primera vez, no vi a la mujer que me rompió. Vi a alguien que estaba atrapado en su propia miseria. Pero ya no era mi problema. Me incliné hacia adelante y hablé con la voz más tranquila del mundo. Yo también lo lamento. Pero ya es tarde. Vi cómo su última chispa de esperanza se apagaba. Lo sé, susurró. Adiós, Alejandro. Se levantó, caminó hacia la puerta y desapareció de mi vida. Para siempre. El cierre del pasado y el comienzo de algo nuevo. Cuando la puerta se cerró, no sentí tristeza. No sentí rabia. No sentí nada más que libertad. Era el final definitivo de esa historia. Y el comienzo de otra. Mi teléfono vibró en la mesa. Un mensaje de Isabel. ¿Café este fin de semana? Sonreí. Y por primera vez en mucho tiempo, respondí sin dudar. Me encantaría. El mensaje de Isabel fue una señal. No porque significara el inicio de una nueva relación. Sino porque por primera vez en mucho tiempo, me sentía listo. Listo para vivir. Para disfrutar. Para dejar de mirar atrás. Para seguir adelante sin miedo. El café que cambió todo. Nos encontramos en una cafetería tranquila, lejos del bullicio de la ciudad. Cuando llegué, Isabel ya estaba ahí, sonriendo con una taza en las manos. Puntual, dijo con una sonrisa. Siempre, respondí, sentándome frente a ella. La conversación fluyó con naturalidad, como la primera vez. Pero esta vez, algo era diferente. Esta vez, yo estaba completamente presente. Sin sombras del pasado. Sin dolor. Solo yo, disfrutando el momento. Te ves diferente a cuando te conocí, comentó después de un rato. Ah, sí. Asintió. Antes tenías la mirada de alguien que estaba buscando respuestas. ¿Ahora? ¿Ahora qué? Ahora pareces alguien que ya las encontró. Me quedé en silencio por un momento. Y sonreí. Porque tenía razón. El verdadero final. Cuando salí de la cafetería, el mundo parecía distinto. El aire era más fresco. El sol brillaba con más fuerza. Porque por fin, era libre. Libre del pasado. Libre de las cadenas que me ataban a una vida que ya no era mía. Había perdido muchas cosas en el camino. Pero lo que había ganado era mucho más grande. Mi paz. Mi propósito. Mi vida. Y lo mejor de todo. La certeza de que lo mejor aún estaba por venir. Cuando salí de la cafetería, sentí el aire fresco golpeándome el rostro. Era una sensación simple, cotidiana, pero en ese momento, lo significaba todo. Era la primera vez en años que caminaba sin un peso sobre los hombros. Sin dudas, sin dolor. Por fin era libre. Libre de mi exesposa. Libre de su traición. Libre de la versión rota de mí mismo que permitió que alguien lo pisoteara durante tanto tiempo.
Ahora todo era mío. Mi vida, mis decisiones, mi futuro. Y lo más importante, estaba listo para vivirlo. Los últimos residuos del pasado. Pero aunque yo había cerrado el capítulo, el pasado no desaparece tan fácilmente. La siguiente semana, recibí un mensaje inesperado. De Natalia. Sé que dijiste que no querías hablar más del tema, pero, necesito decirte algo. Es importante. Fruncí el ceño. Después de todo lo que pasó, no quería más drama. Pero Natalia había sido honesta desde el principio, y algo en su mensaje me hizo sentir que debía responder. ¿De qué se trata? Su respuesta llegó de inmediato. Mi esposo me ha estado suplicando que lo perdone. Dice que fue un error, que se dio cuenta de que me ama. Y, sinceramente, parte de mí quiere creerle. Pero luego pienso en lo que le hizo a nuestra familia y no sé qué hacer. Quería saber, ¿tú crees que alguien así puede cambiar? Leí el mensaje varias veces. Antes, tal vez habría dicho que sí. Que la gente puede cambiar, que el amor merece segundas oportunidades. Pero ya no era el mismo hombre que creía en cuentos de hadas. Respondí con honestidad. No sé si él puede cambiar. Pero sé que tú mereces algo mejor. Unos minutos después, Natalia contestó. Gracias. Necesitaba escucharlo. Y con eso, dejé ir hasta el último residuo de la historia que me destruyó. Construyendo algo nuevo. Mi nueva vida tomó forma rápidamente. El nuevo trabajo exigía mucho, pero yo estaba preparado. Empecé a viajar más, a conocer nuevas personas, a hacer conexiones que antes jamás habría imaginado. Pero lo más importante, aprendí a disfrutar la vida de nuevo. Ya no vivía para alguien más. No vivía con miedo. No vivía con resentimiento. Vivía para mí. Y eso cambió todo. El último encuentro. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad después de una reunión, vi a mi exesposa. No la estaba buscando. No me importaba lo que hacía con su vida. Pero ahí estaba. Se veía diferente. No mal. No miserable. Solo, alguien más. Como si el vínculo que una vez compartimos hubiera desaparecido por completo. Y en ese momento, supe que la historia realmente había terminado. Ya no era parte de mi vida. Y yo ya no era parte de la suya. Me di la vuelta y seguí caminando. Sin mirar atrás. El verdadero final. Esa noche, mientras cerraba mi computadora después de un largo día de trabajo, mi teléfono vibró. Un mensaje de Isabel. ¿Cena este fin de semana? Me quedé mirándolo por un momento. Antes, habría dudado. Antes, habría temido abrir mi corazón de nuevo. Pero ya no. Ya no era el hombre que se aferraba al pasado. Ya no era el hombre que temía el futuro. Sonreí y respondí sin dudar. Me encantaría. Porque esta vez. El final de la historia era realmente el comienzo de algo mejor. Chao, chao.